Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé, capítulo 13, parte 2. 5. El organismo, la medicación y los suplementos. Tras compartir con el paciente mi impresión sobre su historia emocional y sintomatología física y psicológica, intentó aclararle las razones que le han llevado a hacer actuar así. Pautó si precisa un tratamiento para paliar los síntomas, desde fármacos hasta probióticos, sustancias naturales, omega 3, vitamina D. La medicación a veces es imprescindible. Los fármacos pueden ser el empuje para salir de un bucle negativo y doloroso. En otras ocasiones nos saca del estado de alerta. A veces son necesarios para mejorar los síntomas obsesivos. Pueden ayudarnos a recuperar calidad de vida al poder descansar. En otras nos ayudan a superar una etapa de enorme sufrimiento y angustia. Las medicinas son un gran apoyo, pero no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas. Si los tuviera, claro. Tiendo a compararlo con una contractura fuerte de espalda o un lumbago. Si uno acude al médico dolorido e inmovilizado y le aconseja ejercicios de estiramiento, lo primero y crucial va a ser poder moverse. Quizá para eso requiera una inyección o un fármaco que destense el músculo para luego empezar a trabajar. El mecanismo de la mente, salvando las distancias, es similar. Un cerebro bloqueado, inundado de cortisol, angustiado, triste o enrabietado, difícilmente podrá aprender técnicas y mecanismos para relajarse o mejorar en la gestión de sus emociones o de las personas de su entorno. 6. Pasado, presente y futuro en la terapia. Cuando el paciente va mejorando, voy ayudándole a gestionar sus factores de estrés del presente para que estos tengan la menor repercusión posible en su día a día. Estos factores son múltiples y diferentes para cada individuo. Pueden ser personas, recuerdos o incluso situaciones que solo con pensar o toparse con ellas activan de forma drástica su sistema de alerta y ponen al paciente en una espiral negativa. Desde encontrarse con la exnovia, el jefe o la suegra, a subir en ascensor o estar en lugares cerrados, hasta presenciar rabietas en los niños, a sentir síntomas físicos en los hipocondríacos o percibir la suciedad y el desorden en las personas obsesivas. La lista de factores de estrés es infinita porque no hay dos personas iguales. Desde el primer día identifico cuáles son y en concreto para ir desarticulándolas y aprendiendo a manejarlas. Cuando el paciente se va estabilizando, atendiendo a su evolución, voy trabajando su pasado y su futuro. En el pasado están los traumas, las heridas y los bloqueos. En el futuro, los miedos y las limitaciones para enfrentarse a algún reto. Hay que hacerlo con mucha delicadeza para ir cerrando las heridas del ayer. Existen traumas que deben ser sanados y el paciente tiene que poder narrar sin sufrimiento momentos difíciles en su pasado para desactivar los factores del estrés o sanar los traumas y heridas profundas. Suelo emplear una técnica, el EMDR, que me ayuda a curar o limar las heridas mal cicatrizadas para que no se atrofien. EMDR, ¿qué es y para qué sirve? Siempre repito que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del ayer y mirando con ilusión el futuro. La técnica EMDR, acrónimo en inglés
de elle moven desensitización and reprocessing en español, desestabilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Logra esto que propongo: gestionar los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. Conocí esta técnica en Camboya a través de un psicólogo francés. Me llevó a una pequeña clínica donde ayudaba a niñas violadas. Presencié un hecho donde la pequeña, con los ojos cerrados, revivió una escena de agresividad sexual terrible. El psicólogo iba relajándola mientras hablaba con ella. Me comentó que se trataba de una técnica creada hace décadas por la psicóloga estadounidense Francine Shapiro para desbloquear traumas. Me formé en cuanto volví a Madrid y reconozco que es impresionante lo útil que llega a ser. El EMDR es una técnica eficaz para el tratamiento del estrés postraumático, trastorno que experimentan algunas personas tras vivir una situación difícil en la que estuvo en riesgo su vida, la integridad propia o de otros, a donde no se tuvieron herramientas personales o emociones para gestionar y asimilar debido a la edad por la dureza de la situación. Cuenta además con diversos protocolos para ayudar a personas con ansiedad, depresión, problemas de autoestima, recuerdos traumáticos, duelos no resueltos obsesivos, fobias, adicciones, ataques de pánico o dependencia emocional, entre otros. El EMDR suele durar varias sesiones y requiere de un ambiente, una compañía segura y tranquila, en el que se identifican los recuerdos, los sentimientos, las sensaciones negativas y todo aquello que se requiere resolver. Este proceso se realiza mediante la estimulación auditiva, ocular o táctil interhemisférica, aprovechando los recursos fisiológicos naturales del cerebro para sanar la mente, como ocurre en la fase del sueño. REM por medio de los movimientos bilaterales. El EMDR busca eliminar o aliviar la obstrucción que tenemos en el sistema nervioso, haciendo que el cerebro procese de modo adecuado el recuerdo y lo envíe a la memoria a largo plazo. Así, la memoria de trabajo tendrá más espacio para hacer frente a los nuevos sucesos y estará más despejada para hacer buenos recuerdos. Esto permite que las experiencias no alimenten los recuerdos negativos, haciéndonos entrar en otro ciclo de estrés y ansiedad. Cuando se abren nuevas vías de aprendizaje para un recuerdo traumático o doloroso, la experiencia pasa a recordarse de manera adaptiva. El recuerdo se integra con los demás que hay en el cerebro con la emoción adecuada y con asociaciones y creencias positivas. Esto no significa que el hecho se borre de la memoria, sino que ahora pertenece al pasado y nos permite vivir mejor, instalados en el presente y a mirar ahora sí, con ilusión, lo que viene. Las resumidas cuentas, en una terapia con EMDR, lo que se logra es minimizar los detalles emocionales de un recuerdo traumático, los efectos físicos y psicológicos que se siguen percibiendo desde una experiencia traumática y la ansiedad por situaciones futuras similares. Gracias al EMDR somos capaces de generar una narrativa del trauma, es decir, a medida que uno puede verbalizar el trauma y crear una historia o cuento sobre lo sucedido, la mente va integrando lo que ocurrió y las heridas van sanándose. En ocasiones he empleado el EMDR para ello, reviviendo el trauma a la vez que generamos un contexto con resultados esperanzadores.
El doctor Daniel J. Siegel es un experto en estos temas. Su libro El secreto del niño se encuentra entre los míos de cabecera. Lo recomiendo a los padres y educadores que quieran mejorar y entender la relación con sus hijos o alumnos. Lo va guiando para entender el cerebro del niño, ayudando a mitigar el dolor y aprendiendo a acompañar a los pequeños en sus fases de crisis o de crecimiento. Siegel identifica un tema importante. Existen etapas muy sensibles en el trauma si el hecho acontecido se produce de 0 a 3 años. No debemos jamás pensar en el niño, no se acuerda. La memoria implícita está presente desde los últimos meses de embarazo y, por lo tanto, lo que sucede durante esa etapa sí tendrá impacto. Suele ser difícil abordar estas heridas, pero hoy existen terapias para llegar a las profundidades de la mente y de las emociones y ayudar a esos niños que vienen dañados. En el trauma hallamos niños que no son capaces de contar ni de evocar su historia. Hay recuerdos inconexos, lagunas de memorias, fragmentos cortados o bloqueados. El trauma reduce la conectividad entre ambos hemisferios y cuesta integrar el suceso con la emoción. Tratar algunos de los temas generan un dolor inmenso en su corazón y faltan palabras que pueden describir lo que sienten. Narrar las historias da sentido a los traumas y ordena los pensamientos. Por eso fomento ser capaz de narrar integrando el trauma para convertir así en algo más digerible y coherente. Hace unos años realicé un curso maravilloso sobre traumas impartidos por 2 psiquiatras, el doctor Alberto Fernández Liria y la doctora Beatriz Rodríguez Vega, quienes explicaron la importancia de la mentalización, es decir, de la capacidad de percibir o interpretar la conducta de los demás mientras somos capaces de entender el propio comportamiento a la vez que identificamos estados mentales, emociones, intenciones, creencias, sentimientos e ideas propias y ajenas. Es como una forma de empatía superior en las personas que han sufrido traumas severos. Esa capacidad de mentalizar se bloquea. En Camboya, las jóvenes violadas mostraban un tono emocional bajo, mínima energía al hablar y un lenguaje poco coherente al relatar las historias vividas. Estas niñas, al igual que las personas con traumas severos, suelen tener un hemisferio derecho menos desarrollado y maduro que otras personas de su edad que no han pasado por esa historia dolorosa. Una manera de estimular los hemisferios derechos es mediante juegos, música, bailes, arte. La arte terapia puede generar cambios espectaculares, contacto físico y el abrazo. En estos casos, el médico debe entrar en forma paulatina en la vida de quien tiene delante, esperando y avanzando, analizando cada efecto producido en el paciente para seguir midiendo los pasos que debe tratar. 7. ¿Cómo interpreto las cosas? He repetido en numerosas ocasiones que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo la interpretamos. Esa interpretación depende de 3 factores: el sistema de creencias, lo que pensamos y esperamos de la vida, el estado de ánimo y la capacidad que tenemos para filtrar la información y quedarnos con lo importante, el sistema reticular activador ascendente. En los últimos tiempos he añadido un esquema que creo que puede ser muy útil para entender mejor la interpretación que cada uno realiza de lo que va sucediendo. Lo denomino esquema de la percepción a la acción. Suelo garabatear en un folio poniendo unos ojos grandes y un corazón. De la percepción a la acción. Todos percibimos cosas que van sucediendo en nuestro entorno, ojos, y eso genera un impacto en el ambiente emocional, corazón. Tras estos pensamos más o menos intensamente y pasamos a la acción o en defecto nos bloqueamos.
Caso de Jesús. Jesús distraído y le cuesta enfocarse en las cosas. Es muy emotivo y sensible. Suele quedarse enfrascado en sus pensamientos sin ser capaz de tomar decisiones. Crecer en el autoconocimiento ayuda a gestionar y a poder focalizar los objetivos psicológicos. Con Jesús he trabajado su hipersensibilidad para actuar con cabeza y ayudar a convertirse en alguien más decisivo. 8. Reparar la comunicación. Uno de los problemas más frecuentes en el mundo emocional es aprender a expresar y comunicar de forma sana cómo uno se siente y entablar un intercambio fluido con las personas con las que uno se relaciona. Aprender a comunicarse y expresar las emociones es una tarea importante para la superación de un apego inseguro. Gran parte de los traumas que originan este tipo de apego radica en un problema de comunicación entre padres e hijos en la infancia. Es decir, muchas heridas aparecieron al no poder comunicarse verbalmente, al no existir comunicación afectiva. Ante esa ausencia de comunicación se gestionaron las emociones tan solo desde soluciones extremas como la agresividad, la indiferencia o el maltrato. Esta es la clave por la que creo profundamente en el poder balsámico de la comunicación. En terapia enseño al paciente herramientas para aprender a expresar su malestar, su cariño o sus emociones sin agresividad. Enseñarle a veces de forma básica pautas para conseguir decir lo que siente sin herir, pedir ayuda sin ser vulnerable, hablar sin gritar, escuchar sin juzgar, compartir sin percibir amenaza, son pasos lentos pero de gran utilidad a la hora de sanar un apego inseguro. 9. Guiar y educar la voz interior. Esta es una idea muy importante que quiero transmitir. La voz interior. Todos tenemos una que va comentando lo que nos sucede. Nuestros miedos, nuestros retos, nuestros pensamientos. Hay personas que la oyen constantemente y que les culpa, les atosiga y esto les llega a agotar física y mentalmente. En unas épocas es intensa y en otras no hace sufrir tanto. A veces somos más conscientes y otras mucho menos, pero el secreto es entender el impacto que tiene en nosotros. La voz interior refleja la actitud que tenemos ante los diferentes desafíos, proyectos o retos de la vida y debe servir para apoyarnos y no para hundirnos. Debemos tener cuidado con el boicot que nos lleva a fracasar antes de haber comenzado un proyecto. La actitud previa a una cita romántica, una prueba médica, a un examen influye significativamente en el resultado final. En los últimos tiempos me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha consultado al respecto. ¿Cómo hago cuando mi voz interior me culpabiliza? ¿Qué hago para gestionar una voz que me juzga? ¿Por qué me trato tan mal? ¿Por qué le doy vueltas a todo? Otras veces surgen frases como: he engordado, mi jefe no me hace caso, mi marido está distante, nadie se fija en mí, nadie me valora, seguro que me sale mal, no tendré hijos nunca. Es verdad que en cómo hacer que te pasen cosas buenas lo traté en profundidad, sobre todo en el impacto que tiene en nuestra salud y en lo que nos proponemos en la vida. Ahora quiero transmitirte otra faceta de esta voz. ¿Cuál es su origen? Ser capaz de educar esa voz interior es complejo, pero lograrlo nos acerca a sentirnos en paz nosotros mismos y a sacar nuestra mejor versión en el plano personal y profesional. ¿Cuánto influye esa voz en el trabajo? Conozco pocas personas que hayan triunfado en el ámbito laboral con voz interior que machaca todo el tiempo. Por supuesto, no me estoy refiriendo a los narcisistas. Ellos están rodeados de una voz de elogio y halago todo lo que hacen.
sino aquellos que se tratan bien interiormente, no se machacan ni viven con los pies pegados y viven con los pies pegados en la tierra. ¿De dónde proviene? Durante estos años he buscado un símil que pudiera explicar este concepto de la mejor manera posible. He diseñado un esquema que espero que te sea útil y que puedas aplicarlo a tu vida. La grabadora en la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Todos cuando nacemos venimos de algún modo con una grabadora vacía, como si de un folio en blanco o un disco duro vacío se tratara. Allí se van grabando acontecimientos, afectos y conversaciones de aquellos que nos van sucediendo. En esa voz interior, la clave radica en cómo nos hablan nuestros padres, desde un no me siento orgulloso de ti hasta un eres un perezoso, qué buen hijo eres un desordenado, o bien confío en ti, lo lograrás. Cómo se trataban entre ellos, por ejemplo, no hay quien te aguante, te quiero mucho, qué pesada eres un egoísta. Cómo hablaban nuestros padres de nosotros a otros, este niño es insoportable, qué pesado es, tengo un hijo muy bueno. Donde digo padres, puedes añadir hermanos, profesores o familiares cercanos. Los padres son los más influyentes, pero se puede llegar a desarticular esa voz interior partiendo de otras relaciones en el colegio, con los abuelos o algún hermano o amigo. El caso de Luis. Luis era el menor de 3 hermanos, todos ellos chicos. Su padre era persona extremadamente exigente y duro con él. Me contaba que constantemente le señalaba como el más feo y menos atlético de sus hijos. Participaba en los eventos deportivos de los mayores, pero nunca fue a verle a él. No pierdo el tiempo viendo un torpe correr. El día que juegues como tus hermanos iré a apoyarte. Esa humillación constante se grabó en su cabeza y le ha perjudicado enormemente de adulto. Su voz interior le repite siempre que no vale lo suficiente para sus jefes y por supuesto tampoco para sus padres. No lo vas a conseguir. Tus jefes no te valoran. Seguro que te echan del trabajo. Luis tiene la autoestima muy baja. Es muy inseguro y busca la aprobación de los demás en todo momento, ya que nunca la recibió en casa de pequeño. ¿Cuánto influye? No es algo exacto ni desde luego matemático, pero puede ser orientado como adulto que intentas entender tu historia o como padre que tienes hijos y quieres ayudarles a sacar su mejor versión. Esa influencia es especialmente fundamental hasta los 6 años, en torno a un 50%. De los 6 hasta los 12 años vuelve a tener una importancia de un 25% y el resto de la vida de otros 25%. Estas cifras son aproximadamente, no exactas, pero me parece que reflejan la importancia de cada una de estas etapas. Uno puede haber disfrutado de un apego seguro y sano por sus padres, pero tener la mala suerte de toparse con una relación de pareja terrible y agresiva o con un jefe complicado, y eso genera heridas y podrá influir en la actitud de los miedos y en la voz interior. Pero si la infancia ha sido relativamente buena, la sanación de estos momentos será más sencilla. Esto lo explica de forma maravillosa Boris Cyrulnik, que seguridad que tiene un adulto proviene del sistema de apego que se creó. Las heridas no hacen el mismo daño si se producen en una persona con una grabadora sana y un apego seguro que con una grabadora destructiva y agresiva y un apego inseguro. Esa voz marca de cierto modo nuestra autoestima y genera en muchos instantes problemas de indecisión. La propia vida se nos hace un mundo porque nunca sabemos dónde está la decisión correcta a elegir. Significa tener una idea sobre las cosas más o menos claras, tener pilares firmes en los que apoyarnos para tomar decisiones, elegir y actuar. Para ello hay que saber quién soy yo, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis límites y a qué estoy dispuesto a renunciar en la vida. Las personas
con baja autoestima tienen una voz interior que les machaca. Por tanto, ser aceptados por nuestros progenitores cuando nacemos es fundamental. Si eres padre, piensa en cómo ves a tus hijos. Sigo conociendo historias donde hay padres que me reconocen no sentirse orgullosos de sus pequeños y que de alguna manera se lo hacen saber. El rechazo en todos sus aspectos marca al ser humano y en casos de padres a hijos de forma muy perjudicial y dañina. Mucha gente se tortura con esa vocecita que no deja de ser una réplica de lo que escucha en la infancia de boca de sus seres queridos. Esa voz interior tiene un impacto en la seguridad en ti mismo y tu capacidad de tomar decisiones, en tu autoestima, cómo te tratas a ti mismo, en tu comportamiento. Aquí puede suceder dos cosas. Por un lado, que entiendas tu infancia, la sanes y la superes, y por otro, que seas capaz de marcar tu propio camino libre de esas heridas, pero puede ocurrir lo contrario, que ese lastre te siga perjudicando al no haber sido capaz de curarlo o trabajarlo en tu vida.